Pues, este es un trabajo del curso de control integral de calidad en el cual estamos Stephanie Silva, Diana Orihuela, yo, Alejandro Rojas y Kevin Guzmán. To- El trabajo es sobre las conservas de pescado. Vamos a explicar cómo es su procedimiento y algunos parámetros que consideramos necesarios para el control de la calidad del producto final. Primero, el objetivo del trabajo es poner de manifiesto la importancia de la calidad de el mundo industrial de hoy en día sobre este producto. Después destacar el papel que juega la estadística para planificar y elaborar cualquier producto o servicio, en este caso el producto de los pescados. Y tenemos lo que es los objetivos específicos que van más ligados a lo que es el curso de calidad, que es por ejemplo la recopilación de datos para poder analizarlos y reconocer las pruebas que determinan la aceptación o rechazo de las conservas de pescado, sean por lotes o bueno, por grupos más pequeños. Aplicar las pruebas utilizadas para determinar la calidad del producto terminado. Bueno, en la descripción del proceso tenemos que primero pasa por la recepción de materia prima, va al lavado y a la cocción. Después al descabezado para eliminar las partes que no se quieren, como por ejemplo la parte superior, la clasificación, el envasado, las latas metálicas de conservas de pescado. De ahí la adición del líquido de cobertura o también llamado líquido de gobierno, que tiene una cierta cantidad, una regulación por parte del Estado, en la cual las empresas se tienen que fijar. Luego viene el sellado, el tratamiento térmico y enfriamiento y el etiquetado y el almacenamiento en lugares adecuados para que este producto se mantenga sin que se vaya a malograr. Bueno, primero hemos definido algunas variables, como por ejemplo el peso neto en gramos, la temperatura de esterilizado que se quiere controlar, la eliminación de microorganismos patógenos, la cantidad de estaño, debido a que es un componente que es regulado y tenemos que fijarnos si es que nuestros productos cumplen con lo que está establecido. Después la cantidad de histamina, que también es otro componente que está regulado. Y tenemos un procedimiento para la recolección de datos en el control estadístico, que también es, por ejemplo, la cantidad, el herrumbre y las características organolépticas, que es más que todo para que el consumidor se vea atraído hacia el producto, sea el olor, el sabor, el aroma. Tenemos con el control estadístico del proceso, la selección y también la justificación de los gráficos que vamos a utilizar para esta parte. Por ejemplo, el gráfico X barra S, en la cual las variables que se analizarán en este gráfico serán las variables de temperatura, de esterilizado, el peso neto, la cantidad de histamina en proporciones por millón y cantidad de estaño, ya que se desea realizar un control promedio de la variabilidad de la data. Para tal fin se tomaron 30. Tenemos el gráfico P, que con este gráfico se analizará el atributo denominado herrumbre, ya que se desea analizar el número de unidades disconformes con muestras variables por subgrupo. Las dos únicas opciones son cumple o no cumple. En este caso tenemos un tamaño de muestra variable, lo que valida el uso de este gráfico frente al NP. En el gráfico U tenemos el atributo de características organolépticas, que será analizado mediante el gráfico U, puesto que se desea estudiar el número de no conformidades por unidad de inspección con muestras variables. Bueno, vamos a continuar con el diseño y análisis de las cartas de control. En este gráfico tenemos la variable de la cantidad de histamina, que debe ser menor a 200 partes por millón. Como se observan las gráficas, no hay ningún punto que en la media o en la desviación estándar que se salga de los límites de control, entonces podemos decir que estamos dentro de los puntos establecidos, o sea que está en control. Siguiente, por favor.
En la variable peso hemos considerado que el peso ideal debería ser de 170 gramos. Y como vemos en la gráfica, tampoco se observa algún punto fuera de los límites de control. Y también se observa que hay una aleatoriedad en la distribución de los datos. Entonces concluimos que la variable está en control. Siguiente, por favor. Bueno, en la variable temperatura de esterilización tenemos lo ideal sería que varía entre 115 y 118 grados Celsius. Y como vemos en la gráfica, asimismo tampoco los puntos no sobresalen de los límites de control y también se observa la aleatoriedad en la distribución de los datos. Entonces concluimos que la variable temperatura de esterilización está en control. Siguiente, por favor. Bueno, la cantidad de estaño también debe ser menor a 200 partes por millón. Y se observa asimismo como las otras variables que se encuentran distribuidas de forma aleatoria y dentro de los límites de control. Se concluye que está en control. Bueno, en caso de la variable herrumbre es de tipo variable por atributo. Y observamos que el límite superior varía justamente porque los tamaños de muestras son distintos. Asimismo, el límite inferior indica que son cero muestras o productos erróneos. Y también se observa que todos los puntos están dentro de control. Solo el primer punto está un poco elevado, con un pico muy alto. Entonces tendremos que buscar una causa asignable. Por otro lado, se encuentran 8 muestras sin presencia de herrumbre. Siguiente, por favor. En la variable características organolépticas, el límite inferior se aproxima a 0, siendo lo ideal. Sin embargo, se observan varios puntos fuera de los límites de control. Entonces, lo necesario sería buscar las causas asignables de esta variación. Y se podrían hacer buscando las fechas de cada muestra, las fechas que han sido tomadas por cada muestra. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, en el cálculo de la capacidad del proceso tenemos que analizar primero la normalidad y la estabilidad. Y como vemos aquí, todos los puntos tomados se aproximan a una recta y además el alfa es menor que el p-valor, entonces podemos concluir que los datos son normales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el análisis de estabilidad. También observamos que los datos no sobrepasan los límites de especificación y presentan un patrón de dispersión, por lo que concluimos que el proceso se encuentra bajo control estadístico. Y en el caso de capacidad, observamos que el CP y el CK son aproximadamente los mismos, entonces está ligeramente descentrado. También la muestra confirma que no hay puntos fuera de los límites de control de especificación. Sin embargo, tanto en el largo plazo como en el corto plazo pueden aparecer productos fuera de los límites de control según el cuadro de rendimiento. La media de la muestra es muy similar a la que habíamos planteado al inicio, que era 170 gramos, porque nos ha salido 170,041 con una diferencia de 0,02%. El proceso parece estar estable en el tiempo, pues las desviaciones a corto y a largo plazo tienen una diferencia del 1,16%. Y finalmente se puede concluir que el proceso es capaz porque el CP y el PP son próximos a 1 y son valores muy estables y confiables para continuar con los procesos. Gracias. Bueno, vamos a hablar también ahora de los factores potenciales que hemos identificado. Hemos identificado cuatro factores. Uno de ellos es la velocidad de faja de llenado, la cual se escoge ya que se considera que influye en un proceso de manera directamente proporcional, ya que evaluando el caso en el cual tenemos una mayor velocidad, genera una mayor precisión en el proceso de llenado, por lo cual se obtiene una menor variación del peso esperado. Luego está la presión de boquilla y llenado del aceite, ya que se asume que dicha presión puede ocasionar una mayor variación en el peso. También está la humedad del pescado, ya que al existir una mayor concentración de líquido dentro de la lata puede ocasionar una mayor variación del peso respecto al esperado. Y por último, la temperatura del aceite,
ya que al aumentar esa temperatura se genera una mayor cantidad de movimiento dentro de las moléculas del aceite. Asimismo, también hay factores controlables y no controlables durante el proceso. Por ejemplo, los no controlables estaría la legislación mercantil, la temperatura climática durante que está durante todos los procesos, la descomposición del pescado, el rendimiento de los operarios y la máxima temperatura que puede soportar los alimentos antes de malograrse. Mientras que entre los factores controlables se puede mencionar la temperatura del ambiente en los cuales se realizan los procedimientos, la humedad, las presiones empleadas durante cada procedimiento, la cantidad de líquido de cobertura o líquido de gobierno a añadir y la temperatura a la que es sometido el producto durante los diferentes procesos. En este momento hablaremos del modelo del diseño factorial, el cual consiste principalmente en evaluar los factores principales e incluirlos en un modelo cuantitativo. Como se puede observar aquí, se tienen todos los diferentes factores, sus interacciones, tanto en niveles principales, secundarios, es decir, en pares, 3 en 3 y finalmente el cuarto nivel incluiría el factor 1, 2, 3 y 4 y un error. Por favor, siguiente. Entonces realizamos el experimento y el análisis del diseño. Tenemos un modelo de regresión inicial, el cual sería luego de evaluar 32 corridas con 2 réplicas y un bloque. Por favor. De esta forma tenemos el siguiente análisis de varianza, en el cual se pueden observar tanto los valores F como valor P, los cuales se usan para poder contrastarlos con valores de tabla y poder definir la significancia de cada uno de estos factores. De esta forma, evaluamos que todos los factores presentes en el modelo inicial son significativos, entonces se incluyen en el modelo. Siguiente, por favor. Pasamos entonces al análisis de residuales. Uno de los primeros pasos es analizar la varianza constante. De esta forma tenemos la comparación de los residuos versus los factores principales A, B y C, D. De esta forma observamos que ya que ninguno de las varianzas difiere en más del doble del tamaño del otro, concluimos que las varianzas son constantes. Pasamos entonces al siguiente gráfico, que sería el análisis de aleatoriedad. Como podemos observar, los residuos con respecto a la respuesta Y, que sería la varianza en el peso en el promedio de 50 latas, se encuentra no muestran ningún patrón a lo largo de todas las corridas, de todas las muestras. Entonces concluimos que los residuos son aleatorios. Siguiente, por favor. Por último, para concluir con los análisis residuales, pasamos a la gráfica de probabilidad y el análisis de normalidad. Con el valor P de 0,5%, concluimos que al ser mayor que el 5% de alfa, tenemos residuales que siguen una gráfica normal. Entonces tenemos una gráfica normal, aleatoriedad y varianza constante, por lo que concluimos que nuestro modelo es correcto y significativo. El siguiente, por favor. Entonces analizamos los efectos principales. Como podemos observar aquí, de gráfico Minitab obtuvimos los siguientes efectos. Una mayor pendiente indica un mayor efecto en el resultado final. Entonces tenemos que el factor C, correspondiente a la humedad del pescado, es el que influye de manera directa y con mayor efecto en el resultado final, seguido por la temperatura del aceite, la velocidad de la faja de llenado y finalmente por la presión de la boquilla de llenado. El siguiente, por favor. Entonces terminamos con el análisis de interacciones. Del programa observamos que, por ejemplo, al mantener el efecto de la presión de boquilla de llenado de aceite en el nivel alto, podemos reducir el efecto de la temperatura de aceite en la variación del peso. Este sería un gran indicador para poder reducir el efecto en la variación de los siguientes factores mencionados anteriormente. De la misma forma podemos mantener, por ejemplo, la humedad del pescado en un nivel alto para poder aumentar la variación de la temperatura en el aceite y su efecto en la variación del peso. Y de esta forma concluiríamos con el trabajo y pasaríamos a las conclusiones y recomendaciones. Bien, yo les voy a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones. Primero tenemos que realizar un estudio de normalidad, verificando que nuestro modelo cumpla lo requerido.
con un alfa de 0.5 y observamos que el valor de B es mayor que el alfa. Por lo tanto, podemos concluir que los datos siguen una distribución normal. Asimismo, se encuentra dentro de los rangos propios del control estadístico que conforman la elaboración de conservas de pescado. Se concluye que el proceso es capaz debido a que el CP es 0.97, el proceso está ligeramente por debajo de los límites de la capacidad. El CPK mide el desempeño real del proceso. CP y CPK deben ser parecidos para afirmar que el centro de nuestra curva está centrada. En nuestro caso, el CPK que nos salió fue 0.95 y 0.97. Tienen una aproximación. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso será capaz si se toman en cuenta las recomendaciones presentadas en la evaluación de los experimentos. Siguiente, por favor. Observando el análisis de la varianza, se puede concluir que tanto los efectos principales, interacciones del segundo y tercer y cuarto nivel en realidad son relevantes. El más importante en el resultado de la variación del peso promedio de 50 latas de conserva sería en realidad la humedad del pescado. Por otro lado, al realizar el análisis de residuales, se concluyó que el análisis de varianza es válido para el modelo, ya que los residuales son aleatorios, siguen una distribución normal y poseen una variación constante. Siguiente. Se recomienda establecer un mayor control en la recepción de los lotes de materia prima, pues se ha comprobado de que existen muchos lotes los cuales son rechazados. Así que una recomendación que podríamos hacer nosotros es quizás cambiar de proveedor con un proveedor que los estándares de la calidad de sus pescados sea mayor. También recomendamos regular la presión de la boquilla en el llenado de aceite en su nivel más alto. 17, pues permitiría, según la evaluación de interacción, que el segundo factor con mayor efecto en la variación, temperatura de aceite, cause una menor variación en el resultado, elevando la calidad del proceso. Bien, eso sería todo.